Muy buenas noches a todos. Agradecemos de antemano que estén pendientes de la transmisión del Centro de Posgrados del Estado de México en este nuevo ciclo de conferencias denominada Hacia la Nueva Normalidad en el entorno social, económico y
importantes e interesantes que acrecentarán sobre todo el interés de todos nosotros en el ámbito tanto económico como académico y en las personas que están tomando decisiones. Muchas gracias a todas las personas que han estado pendientes del Centro de Posgrados del Estado de México, de las transmisiones y de la oferta académica que tenemos para todos ustedes. Hoy tenemos la conferencia a cargo del doctor José Álvaro Villaseñor, que se enfoca hacia temas relacionados con el desarrollo organizacional. Me voy a permitir hacer la lectura de la síntesis curricular del doctor Villaseñor. El doctor José Álvaro Villaseñor, ¿sí?, es licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Administración Pública y doctor en Alta Dirección por el Centro de Posgrados del Estado de México, recibiendo mención honorífica en su tesis doctoral. Cursó los diplomados en Desarrollo Humano, Programación Neurolingüística, Gestión Directiva, Comunicación Escrita, Promoción a la Salud Mental, así como la Alta Dirección y Administración de los Servicios de Salud. Ha sido docente en la Escuela de Enfermería del IMSS y en instituciones públicas y privadas. Además, ha participado en programas de investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y actualmente es académico del Centro de Posgrados del Estado de México. En el Instituto Mexicano del Seguro Social ha trabajado desde hace 21 años en distintas funciones, como asesor de unidades médicas para la certificación ante el Consejo de Salubridad General, auditor de calidad, evaluador del premio IMSS Calidad, competitividad, responsable del servicio social, instructor facilitador en temas de calidad, humanísticos, derechos humanos, igualdad de género y de integración hacia la misión institucional. También fue líder del programa delegacional en atención al derechohabiente, calidad en atención al derechohabiente, como ponente en reuniones nacionales de las direcciones normativas, temáticas, motivacionales y de carácter humano. En la actualidad se desempeña en el cargo de líder de proyecto de capacitación humanística a nivel central. Está certificado en los estándares del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales en el tema de impartición de cursos presenciales, así como cursos basados en competencias y demás temas relacionados con igualdad y derechos humanos. En este último obtuvo la certificación a nivel nacional. Agradecemos la presencia del doctor Álvaro José Villaseñor con la temática denominada Desarrollo del Potencial Humano ante los Nuevos Retos. Agradecemos de antemano la participación del doctor Villaseñor, José Villaseñor, y le damos el uso de la voz. Doctor, muchas gracias y el micrófono es suyo. Muchas gracias, pues muy buenas noches, doctor Saldívar. Ante todo, agradeciendo al Centro de Posgrados del Estado de México por la invitación a esta participación, ciclo de conferencias. Quiero agradecer pues a toda la amable audiencia que el día de hoy nos hace favor de acompañarnos también en esta posibilidad a través de los medios electrónicos, y sobre todo también, bueno, pues estamos iniciando una semana en la que sin duda pues tenemos una oportunidad para reflexionar, para pensar de varios temas que son de interés, y por esa razón pues vamos a aprovechar este tiempo, este espacio. Quiero agradecer sobre todo también pues al doctor Luis Calzado por la invitación también. Bueno, pues vamos a dar inicio a lo que sería también a ver lo que es este material en relación a lo que es el desarrollo del potencial humano. Para ello, en primera instancia, yo quiero comentarle la importancia que tiene el desarrollo del factor humano. Como ya en temáticas anteriores estuvimos viendo sobre la importancia del desarrollo del talento, sobre la parte también que es fundamental el que en las organizaciones, sobre todo en un momento en el que nos encontramos ahora en esta pandemia, pues podamos desarrollar una serie de mecanismos para que a nivel social, pues sin duda podamos desarrollarnos de manera óptima y lograr, ante todo, regresar a esta pues, nueva normalidad que hoy
nos apremia precisamente también ante las circunstancias que en el mundo actual nos requieren. Entonces, por ello, dentro de este ciclo de conferencias hacia la nueva normalidad en el entorno social, económico, empresarial, es que vamos a tratar este tema que tiene que ver con aspectos a nivel social, pero sobre todo también en la parte psicológica, en la parte también con respecto al ser humano. Entonces, es una oportunidad también que el día de hoy yo tengo de compartir y sobre todo para mí es un gran privilegio el poder estar aquí con ustedes. Entonces, de primera instancia, como podemos ver en nuestro material, podemos poner el... Muchas gracias. Bien. Entonces, el desarrollo del potencial humano ante los nuevos retos, pues sin duda hoy nos lleva también a pensar en diversos escenarios. La siguiente, por favor. En los escenarios, bueno, quiero iniciar con una frase de Ken O'Donnell en relación precisamente a la posibilidad, dice, no es posible tener en una organización una excelente dinámica capaz de perseguir resultados sin el componente humano que se encuentra perdido o confuso. Y esa es una frase muy interesante que el día de hoy podemos quedarnos con ella, porque definitivamente lo más importante de las organizaciones debe de ser el ser humano. Y a partir de ahí debemos de generar diversas acciones. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, vemos el contenido temático que vamos a tratar en esta hora, en estos minutos que tenemos para esta participación. En primer lugar, vamos a ver los retos sociales y su impacto psicosocial, el desarrollo del potencial humano y la misión personal y el nuevo planteamiento de vida. Esos son los temas que se pretenden abarcar el día de hoy. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a partir entonces de los retos sociales y ese impacto psicosocial que existe en la actualidad. Vamos a la siguiente. Como podemos ver, son muchos los retos que el día de hoy nos apremian a nivel de distintos escenarios, sobre todo a consecuencia de la actual pandemia del COVID-19. En primer lugar está la parte de la situación actual que está afectando todos los diversos escenarios. Aquí yo quisiera comentar de que esta ponencia la vamos a llevar a partir precisamente del aspecto psicosocial y vamos a irnos en diversos niveles hasta lo que es la parte intrapersonal del ser humano. En ese sentido, la representación social es un punto muy interesante porque es una de las corrientes en psicología social que trata de entender lo que está ocurriendo precisamente en cualquier escenario. Es una teoría, las representaciones sociales, creada por Ser Moscovici y también por diversos ponentes como Jodelet, en la cual se pretende ubicar ese contexto que se tiene cuando ocurren fenómenos, por ejemplo, de esta naturaleza. Existe una representación, es decir, en todo lo que es la sociedad, una serie de significados, una serie también de conceptos que se van formulando en relación a las problemáticas. Por eso, partiendo de la representación social, hoy en la actualidad, en nuestra sociedad, pues hay toda una serie de elementos de pensamiento, de creencias que se tienen sobre lo que está pasando en relación al COVID. Por ejemplo, podemos observar que en nuestra sociedad actual, ¿qué es lo que está como un elemento que es muy común? El miedo, está la parte de pronto que existe una serie de pensamientos encontrados. Podemos también ubicar ahí una serie de situaciones como lo sería el hecho de que hay creencias de todo tipo, ¿no? Hay personas que igual y dicen, es que no existe lo de la pandemia, ¿no? No existe el coronavirus, ¿no?
Y por ese motivo, pues evidentemente hay una serie de situaciones en donde las personas pues no llevan a cabo los protocolos, el uso de protección, en fin, todo este tipo de situaciones que hoy se junta también a nivel social, ya todavía en lo que está ocurriendo en el aspecto económico, en el aspecto organizacional, en el aspecto de índole político incluso, o sea, todo esto es una situación también que a nivel social, el hecho de las representaciones y las creencias que las personas puedan tener en relación a un fenómeno. Hoy podemos también ubicar en ese sentido que tenemos, partiendo de esa realidad de los retos actuales, pues tenemos grupos que son vulnerables y de alto riesgo, ¿no? Como cuáles grupos podemos ubicar, ¿no? Pues hay muchos. En la parte, por ejemplo, hoy hay grupos en donde por la situación también de la situación económica, la misma crisis, los mismos grupos, por ejemplo, que están en condición de calle, podemos encontrar, por ejemplo, el propio factor humano que está laborando en las instituciones de salud y que está, pues, en el frente de batalla, pues ahí existe una gran vulnerabilidad también y obviamente un alto riesgo. En ese sentido, hay muchos grupos de personas y que hoy lo podemos ubicar como eh, pues grupos blancos que están vulnerables ante las circunstancias, ¿verdad? Sobre todo también en el riesgo que se tiene, ¿verdad? En ese sentido, eh, identificamos cambios inevitables en la propia dinámica social. Por supuesto, en la propia dinámica social, hoy ante el confinamiento, pues muchas personas estando desde casa, es complicado el hecho también de generar una vida ordinaria, una vida que llevábamos de manera común hasta antes de la pandemia. Y esto, pues, ha obligado, por supuesto, que el hecho de que hay personas que, pues, hay ese privilegio de poder estar en casa, el poder resguardarse. Hay quien por las condiciones laborales, económicas, pues tiene que salir, ¿no? Toda esa dinámica que hoy se vive, esa incertidumbre, pues por supuesto que afecta a los diversos grupos, afecta a las organizaciones. ¿De qué manera las afecta? Pues hoy sabemos de que en todo lo que ya se ha analizado también en ese ciclo de conferencias anteriores, pues se encuentran muchas paralizadas, ¿verdad? En los sectores productivos. Y eso, pues sin duda, genera una serie de aspectos que hoy están llevando a la sociedad a una dinámica de cambio. Y sin duda esto va a repercutir en aspectos también de carácter individual. ¿Por qué de carácter individual? Porque a nivel social podemos ubicar a nivel sociológico que su grupo de interés de la sociología, pues es sobre todo el trabajo con grupos humanos. A nivel, por ejemplo, de la propia psicología organizacional y social, pues podemos darnos cuenta que el punto central son lo que ocurre en el interior de las propias organizaciones y los individuos. Por eso, a nivel individual, una serie de situaciones. Aquí yo también quisiera sumar lo que sería el comprender esta situación a nivel psicosocial por niveles de explicación. Hay un autor que se llama Duas, que él ha propuesto en psicología social 4 niveles de explicación, que van desde el nivel 4, que sería la parte ideológica o cultural, de ahí la parte grupal, de ahí sería la cuestión interpersonal y finalmente impactando al ámbito individual. Por eso es importante el comprender estas dimensiones de los cambios en donde afecta los retos actuales en relación al propio COVID. La dimensión del impacto de la pandemia, pues sin duda es muy grande y es por eso que en términos sociológicos, en términos psicológicos, pues lo vamos a abordar también hoy, pero enfocándonos hacia una alternativa, que es precisamente la alternativa de generar un mayor aprovechamiento del potencial humano. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Bien, en la actualidad vamos a ver que hay una serie de situaciones en el carácter psicosocial que son sin duda estresores, que
son aquellos factores que causan estrés a las personas, ¿no? Y que sin duda a nivel social hoy es uno de los grandes retos, en donde en esta crisis sanitaria fundamentalmente podemos observar que existe miedo y angustia ante el riesgo de infectarse. Eso es definitivo. En la década de los 80, el miedo trató de ubicarse como diversas emociones, el tratar de pensar, bueno, es que hay que combatir como tal, ¿no? Las emociones y tratar de ir en contra de ello, ¿no? Sin embargo, hoy en la actualidad, las diversas corrientes nos dicen, ¿no? Que hay que trabajar en pro de ver esa realidad, ¿no? El miedo, por ejemplo, va a estar presente. El miedo incluso es un mecanismo que lo tenemos a nivel biológico y a nivel también social. El miedo, de alguna forma, es un mecanismo que incluso hasta permite generar una serie de acciones. Y aquí la idea es pensar, hoy que existen esos grandes estresores, ¿cómo canalizamos el miedo? Yo sé que la audiencia que el día de hoy me escucha, podemos decir, bueno, todas las personas tenemos miedo, ¿no? Sé de alguien que a lo mejor se acaba de infectar o cada vez hay personas más cercanas. Y por esa razón, el miedo es presente. Por supuesto que la angustia también la está, pero lo importante es cómo generamos también esos mecanismos para que ese miedo y esa angustia la podamos convertir en acciones de prevención, por ejemplo, que la podamos canalizar ese miedo y esa angustia en aspectos que puedan llevarnos, sobre todo al cuidado, sobre todo también a canalizar el poner en práctica mecanismos que nos puedan generar incluso pues un estado, si bien de alerta que tenemos en este momento, en un estado también de estar previniendo y cuidándonos también mutuamente. En ese sentido, otro de los estresores que podemos encontrar como una constante, pues es la frustración y la impotencia, ¿no? Que podemos encontrar en el resto de la población. La doctora Xochiquetzal hace unos días que nos hablaba en la parte del el tema en relación al duelo, pues nos hablaba sobre un aspecto a nivel psicológico muy interesante, la parte de empezar la aceptación, el proceso que conlleva también este proceso mismo de los duelos. Sin embargo, hoy podemos observar en esta cuestión de la frustración y la impotencia, ¿no? Que existe en las personas. A diferencia de lo que se generó, por ejemplo, en el sismo, ¿no? Fue un evento que vivimos muchas personas, no solamente en el 85, sino recientemente en el año 2017, pues de alguna manera había personas que podíamos a lo mejor unirnos, salir o apoyar a alguien que se encontraba ante esta circunstancia de que igual había perdido sus bienes o ante esta situación de crisis, ¿verdad? Hoy, ante lo que vivimos, no podemos sumarnos, no es de que, bueno, pues ahora yo voy a ir, igual como en el sismo voy y me integro, a lo mejor en alguna brigada, o sea, no lo podemos hacer de manera similar, ¿no? Por eso la frustración y la impotencia es una de las constantes y los estresores también que las personas, pues de alguna forma vivimos ante estas circunstancias. Otro aspecto es que todavía se ahonda más ante esto en el contexto, la información que hoy se tiene, ¿no? Que sin duda, por un lado encontramos mensajes incluso contrarios, las famosas fake news que de repente nos llegan a las redes sociales, todo este tipo de información que de pronto llega a nosotros y nos genera una serie también de confusión. De pronto encontramos productos milagro también que nos dicen ante el que generarse para combatir el COVID, o sea, aspectos que todavía no están comprobados. Todo esto, o de repente nos encontramos con situaciones también que están generando pues el pánico. Entonces, son aspectos que generan mayor estrés y que son retos que tenemos durante esta crisis sanitaria, ¿verdad? Por supuesto que el COVID llegó como un fenómeno inesperado, tal llegó de manera inesperada que pues de pronto las cifras de las etapas, en fin, todo lo que hoy hemos tenido también y que nos ha ido cambiando esa dinámica social, eh, incluso, imaginémonos viviendo en el mes de enero, pues yo creo que nadie de quienes estamos aquí escuchando el día de hoy
pues nos percatamos o nos imaginamos de lo que en algún momento, en el mes de junio, pues la gente íbamos a estar viviendo, ¿verdad? Entonces, es una situación que, sin precedente, por eso es complejo, ¿no? Ante esto que hoy se vive, pues estamos en un estado de alerta continua y de hipervigilancia. Es complejo también de repente incluso conciliar el sueño. No es sencillo de pronto también pues, relajarse ante lo que hoy se vive. Entonces, son aspectos que hoy a nivel social, a nivel psicosocial los tenemos presentes. Incluso de repente hasta la búsqueda de alternativas para poder evadir estas circunstancias, ¿no? Hace unos días, de pronto también ya se ha dicho a nivel de los medios que pues incluso hasta las bebidas alcohólicas, las cervezas, pues ya otra vez están a la venta. Todo este tipo de circunstancias que de alguna manera hasta a nivel social, muchas personas a través de algunas sustancias han buscado como formas para evadir, ¿no? El alcoholismo, entonces se ha incrementado. Son situaciones que han sido muy complejas. De alguna manera todo esto ha llevado que hasta en muchos hogares, hasta el incremento de la violencia intrafamiliar. Eh, Hoy también, ante todo lo que está ocurriendo, el confinamiento, pues está ya, hay algunos estudios, se está hablando mucho también de la violencia de ciertos grupos, ¿verdad? Otro aspecto sería el propio aburrimiento que existe en muchas personas ante lo que hoy está pasando, ante la falta de poder salir a algún espacio público. De pronto, si no tenemos en casa, a lo mejor también un espacio, un jardín para poder relajarnos, no lo sé, ¿no? Todo ese tipo de circunstancias que hoy están presentes y que de alguna forma pareciera que pues también hay una gran presión social hacia la búsqueda de esa nueva normalidad, que además a nivel económico ya se ha analizado aquí a través de estos espacios, de las conferencias, ese impacto, pero sin duda a nivel social, pues también el hecho de que queremos cuanto antes integrarnos a esa nueva normalidad, ¿verdad? Y por otro lado, la agudización también del desencanto y la desesperanza, que es otro aspecto que sin duda también está presente en muchas personas, ¿no? Hay gente que igual ante lo que está ocurriendo, pues pareciera que hay esa parálisis en donde ya no vemos más allá de ver alternativas, de ver formas de poder también lograr la parte creativa y encontrar, pareciera que una luz en el camino, ¿no? Por supuesto que es algo muy complejo, no se diga a las personas que lamentablemente han tenido alguna pérdida de algún ser querido o han experimentado o quien está experimentando precisamente también pues el día de hoy este proceso del COVID. Entonces es una situación compleja. Sin embargo, ante este escenario que el día de hoy podemos analizarlo, ¿no? En términos psicosociales, ¿cuál es la alternativa o qué podemos hacer las personas? Y es ante ello que yo el día de hoy quiero pues presentar qué alternativas podemos hacer. Vamos a la siguiente, por favor. Y en ese contexto es el que podamos desarrollarnos como personas, que podamos desarrollar nuestro potencial humano eh, ante lo que hoy podemos decir, bueno, es muy complejo poder desarrollarme, eh, poder generar ideas creativas. Sin embargo, las personas se ha comprobado que en momentos de crisis, en momentos en los que de pronto hay circunstancias adversas, pues las personas somos capaces de desarrollar nuestro potencial, nuestra creatividad. Yo conozco una persona, por ejemplo, que hace unos meses, pues cuando inició esto del confinamiento, pues ya no tenía la alternativa ya de vender sus productos en una plaza comercial. Hoy, por ejemplo, ha generado también de manera creativa la forma de llevar sus productos que vendía. Incluso hay quien ha desarrollado también, ¿no? Formas diversas. Por eso es este ámbito en la psicología humanista, hay un aspecto muy interesante que es el hecho de cómo las personas podemos impulsar nuestras capacidades. Cuando se habla de intrínseco se refiere a lo interior del ser humano y de alguna manera también lo extrínseco que podamos generar. Esa caracterización que nos lleva a las personas también a generar nuevos aspectos para poder sumar, para poder también desarrollarnos.
es ahí donde pues las personas podemos poseer también, decía Abraham Maslow, precisamente uno de los padres de la psicología humanista, que en relación al desarrollo del potencial humano, pues las personas podemos poseer los recursos internos para crecer y progresar. Decía, la persona posee esos recursos. Es posible crecer y progresar, ¿no? Es posible que a pesar de lo complejo que pueda ser, yo ahorita que planteaba esos factores de estrés, bueno, pues también, ¿cómo podemos hacer las personas para capitalizar esos niveles que tenemos de, digámoslo así, en este momento en nuestro cuerpo, de estrés hacia algo productivo, hacia algo distinto, ¿verdad? Hacia realizar ese potencial que es remover hacia los obstáculos que a veces nos traban, ¿verdad? Hacer crecer y fortalecer las capacidades positivas que tiene cada persona. Carl Reuss, precisamente como otro de los exponentes precisamente de la psicología humanista, pues nos habla en ese sentido de poder fortalecer esas capacidades positivas de la propia personalidad, en donde cada individuo pues tenemos esa parte importante de poder generar ese potencial, que de alguna manera el potencial humano es algo amplio y no es algo estático, pues incluye diversas capacidades y son el movimiento continuo. La persona podemos desarrollar esa potencia que tenemos, ¿no? De alguna forma también, otro de los puntos muy importantes que la psicología humanista maneja es centrarse en la persona. Generalmente nos acostumbramos a ver a un ser humano más como la parte hoy a nivel social, incluso hasta un número más, incluso a nivel social podemos decir, ¿no? Que de pronto ante esa dinámica el ser humano nos hemos perdido también de encontrarle un sentido distinto a lo que sería nuestra potencialidad, ¿no? Por eso, ante la alternativa adversa que hoy tenemos, es el hecho de que podamos desarrollarnos también como seres humanos, que podamos generar nuevas herramientas, que podamos desarrollar también aquellos, digámoslo así, recursos que cada quien estamos teniendo y sembrándolos en nosotros para poder también hacer algo distinto ante lo que hoy se vive de la propia pandemia. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿qué factores son los que se oponen a este desarrollo del potencial humano? Sin duda, hay muchos factores que son los que son contrapuestos. Uno de ellos es la cuestión de los estereotipos sociales. Hoy en la actualidad encontramos también muchos estereotipos que son sin duda una serie de etiquetas que se ponen a las personas. Por ejemplo, hay una serie de estereotipos que van ligados hacia la parte incluso hasta de la discriminación, que van basados hasta la parte del género. Por ejemplo, ¿qué se dice en relación hasta la propia familia, ¿no? Vamos a pensar de alguien que ya tiene a lo mejor 30, 40 años de vida y a lo mejor no se ha casado, la parte de los estereotipos social, pues es muy fuerte y nos dice, oye, ya tienes que hacer algo, ¿no? Ya tienes que haber a lo mejor, haberte independizado, haber generado algo para ti, ¿no? Hay una serie de estereotipos y de creencias también que son limitantes. En la parte de los estereotipos, hay muchos que son aquellas etiquetas sociales que tenemos y que de alguna forma frenan a las personas, frenan ese potencial porque estigmatizan, por ejemplo, en relación hacia, si lo vemos desde el punto de vista del género, lo que es el hombre, lo que tiene que ser el hombre y lo que tiene que ser la mujer. Hay una serie de estereotipos que nos limitan a lo mejor a expresar lo que podamos desarrollar cada quien, ¿no? Si a lo mejor se dice, no, es que el hombre tiene que ser de esta manera o la mujer de esta forma también, ¿no? Tantos estereotipos que a nivel social nos han ido marcando, incluso algunas ideas limitantes, ¿no? Por ahí hay una frase que seguramente ustedes han escuchado, aquella frase de ser alguien en la vida. Tienes que ser alguien en la vida. Cuando aquí un aspecto es, ¿cuándo el ser humano es alguien en la vida? El ser humano ya es alguien desde que nace. Lo que pasa es de que a nivel social podamos evidentemente desarrollar ese potencial, ¿no? Pero hay una serie de etiquetas también que nos van marcando. Entonces, aquí también la pregunta que yo les quiero invitar es,
¿Has identificado un estereotipo a nivel social, algún limitante en ese sentido? Yo creo que hay muchos limitantes que nos hemos encontrado, ¿verdad? Incluso, ¿cuántas veces hasta en el ámbito familiar pueden haber estereotipos? Pueden haber ciertas ideas que puedan llevar a la persona a decir, a ver, es que tú tienes que ser de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así somos, porque así eres tú. Y entonces, ¿cuántas veces la persona, el individuo, nos vamos formando con esa idea, con esa limitante a nivel social? ¿Ok? Bien, otro aspecto sería, por ejemplo, que también se opone al desarrollo del potencial humano, pues la falta de una autoestima que sea fuerte como tal, ¿no? La autoestima eh, tiene diversos niveles. En ese sentido, un nivel muy importante es el propio autoconocimiento. Y aquí la pregunta sería, ¿no? El autoconocimiento entendido como, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos capaces de desarrollar? ¿Qué podemos lograr las personas? ¿Cuáles son los recursos que tenemos el día de hoy? ¿Cuáles son tus cualidades, tus habilidades? ¿Cuáles son incluso hasta los propios defectos? El autoconocimiento es básico para los seres humanos y que de alguna manera es una de las limitantes para poder desarrollar una autoestima sana. Entonces el autoconocimiento es básico para un ser humano, en donde podamos ver, bueno, yo tengo quizá esta limitante, ¿no? O yo soy así. O aquí la pregunta sería, ¿yo soy así o yo hasta el momento me he creído así? ¿Ok? ¿Cuántas veces alguien se cree de una manera y piensa que se conoce, pero en realidad los seres humanos no nos conocemos, ¿no? Esto afecta el siguiente nivel, que es el autoconcepto, en la cual la persona también puede ponerse una etiqueta a sí mismo, ¿no? El pensar, yo soy de esa forma. ¿Pero por qué lo eres así? Pues porque alguien me lo dijo. Entonces aquí también lo interesante sería, ¿cómo podemos romper esas ideas que son contrarias, ¿no? Aquellos autoconceptos que nos vamos creando, pero nocivos para nuestro propio desarrollo de nuestro potencial, ¿no? Por ejemplo, la parte de la autoevaluación. ¿Qué tanto las personas tenemos esa capacidad de autoevaluarnos y de reconocer? Incluso en algún momento dado de la vida, pues todas las personas nos equivocamos, cometemos errores, hasta pedir una disculpa, ¿no? Cuando me doy cuenta que es algo que yo estoy reconociendo, ¿no? La autoevaluación, darme cuenta de mis propios limitantes, pero también la autoevaluación significa el poder reconocer qué es lo bueno que yo sé hacer. ¿Cómo me puedo evaluar a mí mismo o a mí misma? Ese es un aspecto muy importante. La autoaceptación, sin duda, ¿no? El que las personas podamos ser conscientes de lo que puedo o no puedo cambiar. ¿Cuántas veces a lo mejor quisiéramos cambiar algo que no es posible? Hoy, por ejemplo, ante lo que se vive de la pandemia, quisiéramos cambiar a lo mejor el tiempo, quisiéramos ya de pronto hacer algo, no lo podemos hacer. Aquí la parte de la autoaceptación es también ver que no está en mis manos cambiar, qué sí puedo cambiar, a quién sí puedo cambiar. A quien yo puedo cambiar, sin duda, es a mí mismo. Sin duda es mi propio concepto. Sin duda, no puedo cambiar a las demás personas, pero puedo cambiarme a mí. Eso es un aspecto muy importante, ¿verdad? En relación a lo que sería la autoaceptación, ¿no? ¿Qué es aquello que puedo cambiar y qué no? ¿Ok? En ese sentido, por ejemplo, el autorrespeto. ¿Cuántas veces hasta alguien se burla de sí mismo, de algún defecto o de alguna limitante? Por ejemplo, quiero citar a un personaje histórico que es el propio Napoleón Bonaparte, ¿no? En donde sabemos que fue alguien que conquistó Europa y que fue el gran emperador, pero tenía una característica que era tenía una estatura que medía 1,68 m. Para poderse listar en el ejército francés, pues su estatura era muy baja. Y sin embargo había gente que le decía, no lo haga, no te enlistes en el ejército, o sea, porque pues tu estatura no te ayuda, ¿no? Imaginémonos que él no se hubiera permitido romper con esos estigmas también sociales o esos estereotipos. Pues entonces no hubiéramos conocido al gran Napoleón, ¿no? Incluso por ahí hay una frase donde también habla de la inteligencia y la grandeza del ser humano. Él se sabía, seguramente, pues por su estatura, ¿no? Cuando le preguntan es que, pues, ¿cómo es la grandeza del ser humano, la inteligencia del ser humano? Y él dice, pues la inteligencia no se mide del piso hacia arriba, sino del cielo hacia abajo.
Obviamente él se consideraba de una forma muy distinta, ¿verdad? Y se aceptaban. Esa es una forma muy interesante, ¿no? Que podemos pensar cuántas veces no nos autorrespetamos también, ¿no? Entonces, autorrespetarnos significa ser congruente con nosotros mismos, ser congruente con lo que pienso y con lo que siento también. Acepto, por ejemplo, el día de hoy que vivo una circunstancia que no puedo cambiar. Acepto que puedo tener estrés, puedo tener miedo. Bueno, pero pues también me doy cuenta y me respeto a mí mismo, porque es una parte natural que puedo tener. Y esto sin duda nos lleva a uno de los pilares que es la propia autoestima. Cuando estos aspectos se van incentivando, podemos llegar a una autoestima fuerte. En ese sentido, ahí es donde diversos teóricos también pues hablan de la falta de cuando no hay una autoestima firme, pues una falta de sentido de vida, ¿no? Y podemos encontrar mucha gente que no solamente hoy por lo que se vive de la pandemia, sino de manera previa. ¿Cuántas veces nos podemos encontrar una persona que vive de manera automática, que no le encuentra sentido a su persona? ¿Cuánta gente hay, incluso en las organizaciones, que le preguntamos, ¿cómo estás? Y de manera automática, ¿cómo respondemos? A ver, yo te voy a preguntar a ti el día de hoy, ¿cómo estás? ¿Qué sería lo primero que dirías? Seguramente dirías, estoy bien. Pero ¿cuánto nos hemos detenido a preguntarnos un momento, ¿verdaderamente estoy bien? ¿O qué es estar bien? ¿Ok? De manera mecánica simplemente respondemos también. Y esa es una de las partes muy importantes de encontrarle un sentido distinto a nuestra vida. Hacer un alto. Uno de los aspectos que hoy esta pandemia también nos ha generado es el hecho de poder hacer cosas diferentes y encontrarle un sentido. Y yo lo decía hace un momento, ¿cuántas veces hasta en las organizaciones nos encontramos a una persona y le preguntamos, ¿cómo estás o qué haces? Pues aquí estoy haciendo un día más de antigüedad. Seguramente ustedes han escuchado personas así. Un día más de antigüedad. Seguramente nos encontramos con que a lo mejor, pues yo estoy aquí buscando la hora de la salida, ¿verdad? Entonces, son aspectos muy mecánicos. Cuando lo importante es, bueno, ¿qué tanto le encontramos un sentido a lo que hacemos? ¿Qué tanto disfrutamos también? Lo que hoy tenemos, los recursos, a pesar, insisto, y hay que ser realistas en este aspecto, ¿no? Es reconocer las limitantes, reconocer lo que no podemos cambiar, y en ese sentido tiene que ver con esta parte de las circunstancias que ya analizamos hace un momento del contexto psicosocial, por ejemplo, ante la pandemia, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? Pues encontrarle un sentido distinto, ¿no? Y en ese aspecto también, ¿cuántas etiquetas son aquellas que nos hemos creído? Por ejemplo, hay una etiqueta muy común de alguien que se dice, yo soy. Yo soy, por ejemplo, malo para las cosas. Yo soy malo para las matemáticas. Y esa persona ya vive creyéndose que es malo para las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Yo soy malo para lo otro, ¿no? O yo soy malo para desarrollarme, o yo no puedo hacer esto, ¿no? Entonces es ahí donde las personas tenemos que trabajar. Y yo te quiero invitar el día de hoy, que pensemos en ese sentido cuántas etiquetas son las que hemos tenido o hemos venido arrastrando también al paso de los años, al paso del tiempo. Vamos a la siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio que yo quiero compartirlo con ustedes. El hecho de identificar los orígenes de los famosos yo debo. Lo quiero plantear de esa manera porque cuando decimos yo debo hacer esto o yo tengo que hacer esto, ¿cómo es para las personas el hecho de que tengo que ir a trabajar o debo de ir a trabajar? Se vuelve un aspecto pesado. ¿Y cuántas veces yo debo simplemente de guardarme mis emociones? ¿Ok? Voy a poner el ejemplo de una persona que en una ocasión me compartía que le habían dicho, es que tú debes de ser el ejemplo para tus hermanos. Y por tal eres el ejemplo y no te puedes vencer y no puedes externar tus emociones, no puedes llorar. Fíjense, qué fuerte es este aspecto, ¿no? Entonces aquí lo interesante sería identificar qué es lo que pasa, por ejemplo, ese yo debo, por ejemplo, esa persona que alguien le dijo que tenía que manejarse así, pues imagínense lo complejo que era ante una situación de frustración, ante el no poder lograr algo. Evidentemente una persona que se sobreexigía, ¿no?
Entonces, ahí también la parte de él de pensar, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con esos famosos yo debo? Primero identifico en mi vida cotidiana en qué parte se encuentra esa frase. ¿Quién me lo dijo? ¿O dónde lo aprendí? ¿Cómo me siento ante esas frases, por ejemplo, coloquiales? Pero aquí lo interesante sería, ¿qué elijo hacer de aquí en adelante? ¿Qué eliges hacer? Ah, pues yo elijo, en el lugar de decir yo debo, yo quiero, yo decido, yo, por ejemplo, si alguien tiene que ir a trabajar, si decide trabajar, es muy distinto también. Fíjense qué interesante es el hecho que hasta una palabra, el impacto que tiene, las palabras son fundamentales. Lo que digamos las personas impacta también, impacta en nuestro contexto, pero sobre todo impacta en mi propia noción, en mi propio comportamiento. Por eso aquí lo último es, según esa importancia, ¿qué decido hacer? A lo mejor decido hacer otra cosa, o a lo mejor decido manejarme así. Y hay muchos aspectos que pudiéramos identificar de esta manera, que son etiquetas que a veces puedan ser en un contexto disfuncional, para no decir ni malo ni bueno. Mal bien, en lugar de quitar esa palabra, muchas veces utilizamos la palabra es que el bueno o es malo. Y aquí lo interesante sería ¿es funcional para ti o es disfuncional? Si es funcional, entonces, ¿qué decides hacer? A lo mejor hubo una frase que la aprendí de alguien y esa frase hoy es mi frase de vida. La aprendí de un abuelito, de un maestro. Ok, una frase. Y eso me alienta el día de hoy. ¿Qué te alienta? Esa sería la pregunta también. ¿Cuáles son aquellas frases que te pueden alentar a ti? Por ejemplo, tú que trabajas en el ámbito de la salud, que en la mañana te tienes que levantar a trabajar hacia un hospital. ¿Qué es aquella frase que te alienta? ¿Cuáles son las frases que podemos también alimentar a nuestra mente? Obviamente va a estar ahí el miedo, como lo dijimos hace un momento. Pero ¿cuáles son aquellas frases? Seguramente hay muchas frases que pueden estar ahí, o me quedé con la frase que alguien dijo, o que alguien publicó en la red social, a lo mejor negativa. Bueno, ¿cuál sería la frase que nos pueda alentar, ¿no? Para poder hacer las cosas, para poder estar mejor en lo que estoy haciendo. Fíjense algo bien interesante, que es el poder estar. ¿Y cuántas veces puede haber alguien que no está? Lo digo textualmente porque seguramente ustedes y un servidor hemos visto a alguna persona que de pronto no está presente. La podemos encontrar que está únicamente ahí. No está, ahora sí como dirían por ahí, hay que estar de cuerpo y mente presente también. Cuerpo y mente. Ese es un aspecto muy importante que en la vida también las personas tenemos que desarrollarnos. Entonces, ahí en ese sentido, es la parte en la que yo les quiero invitar que identifiquemos también cuáles son las frases más comunes, cuáles son aquellas creencias. ¿Qué es una creencia? A veces pensamos que una creencia tiene que ver meramente con lo religioso o con lo espiritual. No. Y las creencias generalmente son aquellas frases de vida que venimos trayendo, ¿no? Son aquellas ideas, son aquellos productos de la cultura. En el término de la psicología social se decía que son aquellos productos culturales también que venimos llevando. Entonces, y que vamos repitiendo en muchos escenarios de nuestra vida. Por eso es muy interesante hacer este ejercicio. Yo les quiero invitar que lo retomemos en algún momento dado. Retómalo con tu familia, retómalo en tu grupo de trabajo, y algunos de los ejercicios que el día de hoy estamos aquí tratando y analizando, también los podemos retomar. Vamos a la siguiente, por favor. En ese sentido, el ser humano, pues somos un ser biopsicosocial en el que eh, nos desarrollamos en un ámbito eh, donde sin duda pues tenemos un cuerpo, tenemos eh, una estructura biológica, tenemos una parte psicológica y una parte social, pero los seres humanos somos más que eso, hay una visión integral que es holística, también incluso las personas tenemos ideologías, tenemos muchos aspectos también, incluso hasta la parte espiritual también que es importante como parte del ser humano. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, ahí es donde está diversas concepciones del ser humano como individuo o persona. Es partiendo también, la psicología humanista nos lleva hacia la parte medular que es el ser humano. El ser humano como una parte crucial que debemos nunca perderlo de vista. Las personas, ¿qué pasa?
yo les decía hace un momento, a veces nos vemos como un número más, un número de afiliación, un número, una matrícula, y es una parte que hemos perdido las personas, y hoy es una oportunidad de retomarlo. ¿Cuántas veces ese concepto de paciente que la psicología humanista dice, bueno, ok, sí es paciente, ¿no? Pero viene más la parte de usuario, viene más la parte de es un ser humano que está en espera de un servicio, ¿verdad? Entonces ahí la parte muy importante en el que podemos romper con una serie también de premisas que hemos estado llevando hasta durante mucho tiempo, ¿no? El individuo, pues es por eso un ser humano que no se puede dividir, que en su etimología nos dice que no puede ser dividido. Vamos a la siguiente, por favor. Y en ese sentido, la palabra persona también a veces pudiera ser que lo retomamos hasta o lo vivimos. Fíjense qué interesante, la palabra persona viene de su etimología del, de la, significa máscara, ¿no? Entonces, en ese aspecto, vamos a la siguiente, yo te quiero preguntar, ¿cuáles son a veces las máscaras que nos ponemos las personas? ¿Cuántas veces me puedo poner una máscara, por ejemplo, hoy, ante lo que vivimos, y puedo decir, bueno, es que yo tengo que hacer esto, ¿no? Y a veces nos ponemos ciertas máscaras para poder hacer las cosas, a veces es necesario, a veces podemos ver a alguien y podemos hasta etiquetar a esa persona, ¿no? Pero aquí lo interesante sería, una, romper con esas máscaras, o darnos cuenta que a veces los seres humanos nos colocamos esa máscara o esa careta en diversos escenarios de la vida, cuando, por ejemplo, tú que, o aquella persona que realiza un servicio o que está en la parte, por ejemplo, en el frente de batalla, pues evidentemente, pues tiene que ponerse una máscara de fortaleza y tiene que sacar todo lo mejor para poder brindar esa atención, ¿no? Aunque en el fondo, pues tenga miedo, aunque en el fondo, pues es normal que la persona se sienta con muchas ideas también, ¿no? Entonces, esa es la parte también de identificar y volver y darme cuenta, bueno, ¿cuál es la imagen que tú quieres proyectar el día de hoy? ¿Qué queremos proyectar a las personas? Obviamente del de la imagen que yo siento, del de lo que yo soy. Ok, vamos a la siguiente, por favor. En ese sentido, abrimos todas las imágenes de la... Ok. Hay otro ejercicio que yo les quiero invitar que ustedes lo hagan. Quizá ya estando en la casa o ya antes de dormir, si estás en tu casa, igual al término ahorita de esta conferencia lo puedes tú retomar. Es pensar, por ejemplo, hacer un inventario de cuáles son nuestros recursos que tenemos, ¿no? En términos, por ejemplo, hoy de la salud, sabemos que pues, vivimos la crisis, ¿no? Y que tenemos que cuidarnos, pero, por ejemplo, no solamente es el COVID, sino también pueden haber antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades que a lo mejor las hemos dejado a un lado porque pues igual y ahorita no hemos ido al médico, no lo sé, ¿no? Esa es la parte de calificar, ¿cómo calificarías el día de hoy tu propia salud? Que es un ejercicio muy interesante. Sobre todo yo lo he llevado este ejercicio cuando, con el factor humano médico, personal médico de las unidades, por ejemplo, quienes son gente experta en el ámbito de la salud, pues cuando se califica hacia sí mismo, pues es una parte muy interesante, ¿no? ¿Cómo te podrías calificar si le pudieras poner una ponderación del 0 al 10 a tu propia salud, a tu alimentación, el día de hoy también ante esta pandemia, ¿no? ¿Cómo estamos alimentándonos? Ante la parte, de, por ejemplo, de la recreación, que sin duda no podemos salir a lo mejor a algún sitio, pero cómo lo vivimos desde los medios que tenemos, ¿no? No solamente la parte de estar a lo mejor en las redes sociales todo el tiempo, sino cómo a lo mejor hasta jugamos, cómo a lo mejor convivimos con las personas que están cercanas a nosotros, cómo a lo mejor hasta con nuestras mascotas podemos convivir, digo, también hasta las mascotas también han sufrido cambios en este tipo en este tiempo de pandemia, porque pues también se habían acostumbrado a que no estuviéramos todos ahí y ahora pues han cambiado, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechamos este momento, ¿no? Con nuestros hijos e hijas también, ¿qué hacemos? En ese sentido, el ejercicio hoy lo podemos hacer de una manera muy distinta, pero ¿cómo lo hago? El descanso, ¿cómo estás durmiendo? ¿Te relajas para dormir? ¿Te visualizas también descansando de una manera que te reconforte? Porque es muy importante también el descanso para poder ayudar a nuestro sistema inmune. Hoy las personas que están viviendo el COVID también, una parte, yo platicaba apenas con una persona cercana que me decía, es que yo estoy viviendo ahorita, tengo mucho cansancio, bueno, pero estoy aprovechando para ayudarle a mi cuerpo a regenerarse también a través del descanso. Y yo le compartí algunas técnicas también de relajación, ¿no? Entonces, aparte de cómo podemos relajarnos las personas. Vamos a la siguiente, por favor. En ese sentido, en el ámbito psicológico, pues también, ¿cómo identificamos nuestras propias cualidades? Nuestra cualidad es muy diferente a una habilidad. ¿Cuáles son las cualidades?
pues son todos aquellos elementos que cada quien nos distingue como persona, ¿no? Hoy en día las habilidades son muchas, las organizaciones también hablan de habilidades blandas y duras. Las habilidades blandas son aquellas que nos hacen relacionarnos con otras personas en el ámbito social, en el ámbito del trabajo en equipo, la comunicación, y las habilidades duras, que son todo lo que tiene que ver con la parte del desarrollo de habilidades técnicas, por ejemplo, para nuestro trabajo. Entonces aquí también la parte de, podemos hacer un inventario. ¿Qué tengo? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué puedo fortalecer también de ello? Incluso, ¿qué defectos puedo tener? No, pues es que no tengo ningún defecto. Bueno, pues ahí estaría el primero, ¿verdad? En no reconocer que seguramente tenemos defectos, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas emociones más frecuentes que tenemos las personas? Para también combatir también ahí las áreas y del de ahí apuntalar. ¿Qué es lo que más me molesta, por ejemplo? ¿Qué es lo que más me hace enojar, no? ¿Qué me hace sentir mejor? Esos aspectos que son muy importantes, que yo te invito a que tú los puedas retomar de manera más amplia, ya estando en otro momento, quizá el día de hoy, a lo mejor antes de descansar. ¿Por qué no retomar esto y hacer un ejercicio también de introspección? Vamos a la siguiente, por favor. El potencial humano, entonces, para ir ahora sí que cerrando esta parte del potencial humano, pues sin duda nos hace darnos cuenta que las personas tenemos muchos aspectos que nos distinguen como únicos, irrepetibles, insustituibles. Por ejemplo, somos únicos porque no hay nadie más como nosotros. Y irrepetible porque aunque nos clonen, nadie va a hacer las cosas como tú y yo. Eso es definitivo. Insustituible porque igual y alguien más puede hacer nuestro trabajo, pero con nuestro toque personal nadie más, ¿no? Inobjetable porque el ser humano no es ningún objeto. El ser humano somos trascendentes porque dejamos huella también con todo lo que hacemos. Y estamos en proceso, porque nadie puede decir es que yo ya soy un producto terminado. Estamos en un proceso continuo de aprendizaje y estamos aprendiendo el día de hoy, ante las circunstancias nuevas también. Vamos a la siguiente, por favor. En ese sentido, ¿cuáles son los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia? Pues nos ha dejado también el hecho de cómo el ser humano nos hemos adaptado y hemos cambiado circunstancias para poder vivir ante el confinamiento. Hoy también las redes de apoyo que han sido muy importantes para poder fortalecernos. Encontramos redes donde nos comunicamos, donde nos apoyamos, donde nos alentamos también mutuamente, ¿no? Ante lo que hoy se vive, ¿no? Nuevas oportunidades como la que les contaba y muchas más que hoy se están desarrollando también en el ámbito social. Entonces aquí también la parte muy importante es ese desarrollo de esas nuevas habilidades, ese encuentro con uno mismo, en el ámbito familiar, social, en la parte también, por ejemplo, de qué nos ha permitido hoy reflexionar, qué nos ha permitido hoy este tiempo, pues hacer un alto en el camino para poder manejar de manera distinta, a lo mejor lo que antes no me había permitido pensar y hoy a través de esto de la pandemia, pues puedo reflexionar de forma distinta, ¿no? Otro aspecto es la tolerancia a la frustración, que Albert Ellis fue uno de los exponentes de este concepto muy interesante porque nos hace ver cómo las personas debemos de ser cada vez más tolerantes hacia la frustración ante lo que no podemos modificar o incluso ante las circunstancias. A veces, como puede ser que alguien hasta le eche la culpa a alguien mal de su situación, de lo que pueda tener, ¿no? Entonces aquí es la parte de ser, cómo me hago responsable de lo que soy, de lo que yo tengo y de alguna forma también cómo soy tolerante. También cada quien tenemos nuevas formas o maneras distintas de recuperarnos ante los duelos, ante lo que hoy se vive. Entonces, ¿cómo soy tolerante con la persona? En el ámbito familiar, ¿no? Incluso que hoy que se vive incluso la violencia intrafamiliar, ¿no? Cómo también dejo de engancharme con alguien, ¿no? De mi familia, cómo a lo mejor soy más tolerante y decir, bueno, pues igual y a lo mejor, igual que yo no sabe qué hacer, o igual que yo tiene dudas, tiene miedos. Entonces ahí la parte de ver qué aprendizaje nos han dejado. Yo te quiero invitar a que reflexionemos esta parte de ver cuál es el aprendizaje que podemos tener en relación a la propia pandemia. Vamos a la siguiente, por favor. En ese sentido, ¿cuáles son las alternativas que tenemos para desarrollar el potencial humano, ¿no? Nuestro propio liderazgo, ¿cómo lo vamos desarrollando? Fíjense qué importante aquí. El hecho de que el liderazgo se ha hablado mucho al respecto, ¿no? Pero primero, para hablar de un liderazgo organizacional en donde confluimos las personas mutuamente, en el equipo influimos, pero a nivel de liderazgo personal fluimos. Entonces, aparte que yo te quiero invitar hoy, que pensemos cómo está tu liderazgo como persona, cómo tú eres líder de tu propio cuerpo, en primer lugar. Segundo, de los equipos de la propia familia y de los grupos en donde convergemos cada quien, ¿no? Entonces, aquí la parte importante es ese liderazgo personal
primero en mi propio ser. A la siguiente, por favor. Y en ese sentido, cómo la misión personal y el nuevo planteamiento de vida se convierte en una alternativa para mí. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio muy interesante que ya también yo les quisiera invitar que lo hagan ustedes ya con más calma. Pensando, yo les quiero invitar en ese ejercicio es imaginándonos que estuviéramos sentados en una silla, ¿no? ¿Cómo te puedes describir a ti sentado ahí o sentada? ¿Cómo te pueden decir es que yo soy de esta manera? ¿Cuál es la imagen que estamos proyectando a los demás? ¿Qué mensaje es el que mandamos al exterior? ¿De verdad es el mensaje que quiero mandar o es el mensaje incorrecto? ¿Tengo o no tengo congruencia con mi ser? Entonces, imagínate que estés en una silla sentado en donde tú puedas presentarte a ti mismo o a ti misma. ¿Qué puede el decir, no? Y es ahí donde el potencial humano lo podemos encontrar. Vamos a la siguiente, por favor. En donde el potencial humano lo podemos desarrollar en muchos sentidos. La siguiente, por favor. Sobre todo el encontrando un proyecto de vida diferente. Sobre todo encontrando un plan de vida distinto también en lo que hacemos. En ese aspecto, yo te quiero invitar a que también reconsideres, por ejemplo, cuáles son las metas y cuáles son tus objetivos, que no es lo mismo. Una meta generalmente es algo más lejano y un objetivo es algo más cercano que nos ayuda a lograr esa meta. Por ejemplo, alguien puede decir, mi meta es algún día terminar una carrera, ¿ok? ¿Y cuáles son tus objetivos? Pues los objetivos es ir aprobando cada una de las asignaturas o de los semestres. Entonces, esa parte de la meta que es muy importante también, ¿cómo la definimos? Quizá a lo mejor a veces, ¿cómo me voy replanteando esa meta? Esa meta es lo que yo realmente creo de mí, o a lo mejor la meta también valdría la pena hacerle algún cambio en ella. En ese aspecto es donde yo quiero invitarles a que pensemos un momento y hagamos juntos una reflexión para cerrar esta participación. Hay muchos aspectos más que pudiéramos decir sobre la parte del potencial humano, pero en ese sentido, yo te quiero invitar que ya que estamos viendo ahorita en este momento esa imagen de la silla, pues te imagines estoy sentado, sentada. Si puedes, un momento, cierra tus ojos y visualízate a ti mismo, logrando lo que tú quieres, logrando lo que tú eres también. ¿Cómo te visualizas a ti? Logrando, por ejemplo, si tienes claro tu meta en la vida, ¿cómo sería también el lograrla y el conquistar esa meta? ¿Cómo sería ir teniendo claro esos objetivos que los vamos pasando poco a poco? ¿Cómo te visualizas logrando, por ejemplo, si te pudieras ver de aquí a un año? Yo sé que un año a lo mejor ahorita es distinto o difícil decirlo, ¿no? Pero a un año tú cómo te sentirías también logrando ese objetivo, logrando aquello que tú quisieras hacer. Por ejemplo, en la parte académica, quizá a lo mejor aquí también sería, en ese sentido, no, pues yo quiero seguir estudiando. Bueno, ¿qué alternativas has buscado? ¿Qué alternativas tienes? Aquí el CEPEM es una gran alternativa que podemos tener también para seguirnos preparando. Entonces visualízate a ti logrando lo que tú quieras, logrando lo que tú eres. ¿Ok? No sé si podemos cambiar a la siguiente. Bien, entonces ahí en ese sentido es encontrar también, por ejemplo, una persona que tiene muchos aspectos desalineados de sí mismo, pues esa persona pues está perdida de alguna manera. Tenemos que encontrarle, vamos a la siguiente, un sentido distinto a lo que somos, hacemos, tenemos y a lo que estamos. Y esa es una parte muy importante para lograr la endocalidad. O'Connor nos decía una parte bien interesante, que la calidad debe de empezar desde nosotros mismos. Y aquí la calidad, yo te quiero decir el día de hoy, ¿cuál es la calidad de vida que tú tienes? ¿Cuál es la calidad que tú ofreces? Entonces, ¿cómo están tus metas también a nivel personal? ¿Cómo están tus metas en la parte de tu propia familia? ¿Cómo nos encontramos ahí y cómo nos desarrollamos en ese ámbito familiar y social? Vamos a la siguiente, por favor, ¿no? Bien, entonces aquí es ir pensando en la autotransformación, que implica una serie de elementos. Implica el hecho de establecer esa misión personal. Implica, por ejemplo, el día de hoy que tú te preguntes, bueno, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Para qué estamos las personas? ¿Cuántas veces alguien
dice, bueno, pues yo simplemente estudio una carrera o trabajo, pero nunca se ha preguntado verdaderamente cuál es el sentido de estudiar o de hacer las cosas, ¿no? Encontrarle una misión distinta a lo que hacemos. Y podemos replantearnos, en las organizaciones se habla de una misión, pero también como ser humano podemos generar una misión que es nuestra filosofía de vida. Y aquí es donde yo te quiero invitar a que vayamos pensando en la parte de cómo administramos lo que tenemos, los recursos, el tiempo, cómo enfocamos también todo nuestro potencial para lograr aquello que nos proponemos. ¿Conocemos lo que realmente queremos lograr? Incluso, de alguna manera también, podrías tú plantearte lo que tú quieres y darlo a conocer a los demás. Esto es bien interesante, ¿no? ¿Qué te ha impedido lograr tus metas? Entonces aquí la autotransformación implica una serie también de elementos que tenemos los seres humanos que replantearnos muchas cosas. Bien, vamos a la siguiente, por favor. Una frase con la que yo quiero dejarte el día de hoy es precisamente aquella paradoja que cuando me acepto, entonces puedo cambiar, ¿no? La autoaceptación es algo bien, bien importante para poder lograr las personas, para poder lograr nuestros objetivos. Vamos a la siguiente. Y entonces aquí, ya que nos hemos planteado para qué estoy en el mundo, cuál es mi misión, cómo quisiera incluso, por ejemplo, que algún día me puedan recordar las futuras generaciones. ¿Cómo quiero que me recuerden si algún momento ya no estuviera aquí? Porque en algún momento vamos a concluir nuestro proceso de vida. Bueno, seguramente quisiéramos dejar algo. ¿Qué es lo que podemos hoy dejar? Ese hoy dejar es lo que podemos ir sembrando en la actualidad para que podamos dejar huella también para la posteridad. ¿Ok? Entonces, he ahí la trascendencia de la propia misión de vida. Vamos a la siguiente. El sentido de vida también sin el servicio, pues no tiene un sentido. Por eso la parte de encontrarle un sentido a lo que hagamos, en la parte del servir para vivir, y entonces cuando servimos a las demás personas es cuando le encontramos un sentido distinto y cuando el trabajo tiene una forma también muy, muy compleja y muy diferente. Vamos a la siguiente. Bien, en esta imagen que tú observas aquí, que es el árbol de la vida, yo con esto quiero ir cerrando para decirte, ¿qué observas en esta imagen? ¿Dónde te encuentras tú? Este árbol de la vida, que es el árbol en donde cada quien nos hemos planteado seguramente unas raíces. Esas raíces que es ese árbol que hemos estado construyendo y que de alguna forma a lo largo de la vida podemos estar en una rama distinta. A lo mejor si alguien va de caída, bueno, pues es también aceptar esa caída, ¿no? Pero ¿qué hago para levantarme ahí? A lo mejor yo me siento hasta arriba, bueno, ¿qué hago para ayudar a los demás también a llegar a ese nivel? ¿En dónde de esa imagen te sientes, no? ¿Qué te ilustra esta imagen, no? Estas imágenes en donde tú pudieras identificar, o alguien puede sentirse en la tablita al día de hoy, bueno, pero ¿qué hace para lograr ese equilibrio en ese árbol de la vida, no? En ese árbol que ahí no pueden, si puedes darte cuenta, no hay ningún fruto, pero los frutos son todo lo que no se ve ahí, que está presente, que es los valores de las personas que tenemos. Las raíces también, que es aquello que hace fuerte ese árbol. ¿Cuáles son las raíces? Esa formación que hoy tenemos, esa fortaleza que hoy nos da también para luchar, para levantarnos, para salir adelante ante lo que hoy vivimos y que nos dice, bueno, pues yo voy a plantearme nuevas estrategias para mi propia persona. La siguiente, por favor. Entonces, como ya les decía, los objetivos y las metas son muy diferentes. El objetivo y la forma en la que yo quiero llegar a la meta y finalmente la meta es a qué lugar en el que voy a llegar. Entonces ahí me voy a replantear nuevas metas. En ese replanteamiento de nuevas metas, vamos a la siguiente, reconozco mi proyecto de vida. En la parte, por ejemplo, personal, laboral, familiar, educativo, aquí por ejemplo están todas las propuestas en relación a seguir trabajando en el ámbito educativo, seguirnos preparando en la parte de seguir estudiando una maestría, un doctorado. El CEPEM ofrece 11 alternativas entre maestrías y doctorados y es ver qué es lo que quiero también, cuáles son las alternativas que encontramos en nuestro desarrollo, que son muchas seguramente las que podemos encontrar, ¿no? Entonces, vamos a replantearnos nuevas alternativas y decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo me visualizo? Vamos a la siguiente, por favor. Y en ese sentido está el proyecto de vida. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? Tener
y plantearnos metas a corto, mediano y largo plazo. Ya vimos ese inventario de necesidades también. ¿Qué resultados quiero tener? ¿Hacia dónde quiero llegar? Entonces, aquí es donde el desarrollo del potencial humano nos lleva a replantearnos un nuevo proyecto. Ok, a lo mejor decimos, bueno, es que yo quiero una nueva carrera, quiero algo distinto. Bueno, ¿qué es aquello entonces que te limita? Vamos a hacerlo. Vamos a animarnos, vamos a alentarnos, vamos a buscar opciones. Te invito a que este ejercicio de proyecto de vida lo haga ya de manera más detallada, en donde el proyecto tiene un sentido donde no nada más va a quedar en una parte de buenas intenciones, sino tiene también una serie, también un aspecto metodológico para lograr llegar a ese lugar. Bien. Siguiente, por favor. Yo con esto quiero cerrar con esta frase de Víctor Frank, viviendo precisamente en aquellos campos de concentración, que nos regaló una frase en su libro El hombre en busca del sentido, que nos dice: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito. Entonces vamos a encontrarle ese propósito, reencuentra ese propósito, replantéate nuevas posibilidades para tu vida y es ahí donde el potencial humano lo podemos desarrollar. Muchísimas gracias. Yo quedo a sus órdenes también para cualquier duda, comentario. Y está mi correo electrónico por si alguien también quisiera que a lo mejor le compartan un poco más de información o demás. Aquí se encuentra para ello. Muchas gracias, doctor Saldívar, por este espacio, y estoy ahora sí que atento ante lo que usted ahorita de paso, alguna cuestión, algún comentario. Muchas gracias, doctor. Gracias por la ponencia del día de hoy y sobre todo la manera en cómo lo aborda el tema en cuestión. Estamos recibiendo una serie de comentarios a través de la plataforma Facebook Live y también algunas a través del Zoom felicitándolo. Me voy a permitir hacer lectura de algunas, doctor, y en caso de que alguien tenga algún cuestionamiento adicional, con mucho gusto se lo hago saber. Muchas gracias. Connie Ramos lo felicita, así como Misael López le felicita por la ponencia. Javier Arnoldo Marmolejo dice, siempre hay que seguir preparándonos, y lo felicita por su ponencia. Ana del Ángel le comenta, excelente exposición, muchas gracias. Lourdes Velázquez Ortiz, de la misma manera, lo felicita, así como Alejandra Guevara, Nancy Ramos, Eva Sánchez, Martina Tapia Brito, José Oscar Cisneros, todos son felicitaciones, doctor. Aquí hay una pregunta por parte de María Leticia Fernández Sánchez, que le comenta. En todos los ámbitos de la actuación de los individuos, es vital ser coherentes, ya que no se puede dar algo que no conocemos. Esta actitud se tiene que contagiar a la población para hacer fuerte su valor de la salud. Desde ese punto de vista, ¿cómo se podría llevar a cabo? Muchas gracias, Leticia, muy interesante la pregunta y qué bueno que la realiza, porque es un aspecto muy interesante el hecho de que a nivel social, a nivel de las organizaciones, pudiéramos llevarlo también de diversas estrategias. Uno, las organizaciones debemos de trabajar también a favor del desarrollo del potencial humano, a través de diversas estrategias en relación a la potencialización, en la propia capacitación. Eso sin duda las organizaciones debemos de trabajar, pero sobre todo también a nivel individual lo podemos generar trabajando desde nuestra propia persona. Hoy estamos haciendo un ejercicio de reflexión, esa temática sin duda nos lleva a ello, y un aspecto fundamental es el hecho de que nuestra propia persona sea ejemplo para otras más, en el que podamos también contagiar a otros, en el que podamos generar redes de ayuda, en el que podamos también apoyarnos mutuamente, y sin duda las organizaciones pues tenemos que generar muchos aspectos para desarrollar programas, desarrollar planes formativos, en donde se incluya la parte del desarrollo del potencial humano. ¿Por qué razón? Porque el potencial humano es muy importante que lo consideremos también en la parte de la capacitación continua, en la parte de los diversos programas. El desarrollo del potencial es algo que requerimos hoy las personas. Yo hace algunos años impartí lo que es algunos temas de desarrollo humano, incluso en momentos en el que
había personas, por ejemplo, los directivos que estaban en proceso de certificación y que es un momento muy complicado, de mucha presión, pero nos dábamos un espacio para trabajar esos aspectos del desarrollo humano. Entonces, es una pregunta muy importante y qué bueno que lo podamos hacer extensivo a muchos más lugares, a muchas personas. Y bueno, pues hoy la invitación es comparta también o compartamos esto con nuestra familia, con los diversos grupos, esta parte también de encontrarle un sentido a la vida y trabajar a favor de, pues, encontrar mecanismos también de mejora, de estabilidad, un ejercicio de relajación, por ejemplo, también sería muy interesante el que lo podamos hacer, ¿no? De respiración, entonces, para poder estar cada vez mejor las personas. Gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Pues siguen Gracias. llegando las felicitaciones. Susana Ballesteros le comenta, excelente ponencia, muchas felicitaciones para usted, doctor Villaseñor. Gracias por los conocimientos. Mirna Pineda de la misma manera lo felicita. Edith Bolaños Tapia le comenta, gracias, excelente ponencia, más en esta situación que trabajo en un hospital de especialidades, como es el caso de La Raza. Es un ambiente en este momento estresante y agotador, y agradece la plática del día de hoy. Ángeles Méndez le hace el siguiente cuestionamiento, doctor. ¿Cómo preparar a la distancia a los estudiantes para este regreso a la nueva cotidianidad, a la nueva normalidad, cuando se ha buscado el desarrollo académico a distancia sobre las emociones y habilidades socioemocionantes? ¿Cuál es su postura al respecto de este tema, doctor? Bueno, sin duda, es muy importante la parte de la cuestión emocional, el poderla manejar, el poder, el hecho de que las personas podemos seguir trabajando en diversos aspectos, como eje central también la reflexión, el que podamos también, cada individuo, no dejar de lado nuestra posición que tenemos sobre el seguir trabajando el autoconocimiento, el poder también generar aspectos de mejora continua, pero como yo le decía hace un momento, la endocalidad, la calidad que tiene que ser de nuestra propia persona, de nosotros mismos, el trabajar también nuestras áreas de oportunidad, nuestras propias limitaciones que tenemos, que cada quien puede tener muchas, ¿no? Y de ahí identificarlas. Entonces ahí mi posición es el hecho de que podamos ir aplicando nuevas herramientas, nuevas estrategias también para poder desarrollarnos y para poder reconocer el potencial que tenemos como individuos, como seres humanos. ¿Ok? Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Pues así como usted lo ha considerado en la temática que presenta el día de hoy, el Centro de Posgrados del Estado de México tiene una maestría ad hoc a las condiciones que hoy estamos viviendo para desarrollar proyectos o protocolos de mejora en las organizaciones, que es la maestría en desarrollo organizacional. Por muchos años ha sido de excelente resultado y hemos visto programas y planes de mejora que se han implementado en organizaciones tanto públicas como privadas con mucho éxito. Y de la misma manera, doctor Alejandra Contreras Malavés le comenta, excelente su exposición, doctor. Quisiera comentar que desde octubre del 2019 se implementó para todas las organizaciones la aplicación de la norma oficial mexicana 035. Dentro de esta se prevén factores de riesgo psicosocial. Esto con la pandemia, ¿usted considera que debe priorizarse en cuestionamientos aplicables al personal? Sí, muchas gracias, Alejandra, por la pregunta. Muy interesante, sobre todo por la parte de que, bueno, pues la norma 035 es muy importante porque, pues, abarca los factores psicosociales y en ese sentido, pues sí se deben de priorizar aspectos en la parte del factor humano, en el personal, dirigidos hacia cómo generar un mayor sentido de pertenencia, por ejemplo, que también es un aspecto que se maneja dentro de la propia norma. Cómo se puede, de alguna forma, el prevenir aspectos de riesgo. Yo creo que también mucho de lo que podemos lograr es a través de ese desarrollo del potencial, de incluso trabajar aspectos emocionales. Hace rato la persona que comentaba en relación a lo que también he vivido, por ejemplo, en La Raza, pues es muy importante porque lo que hoy tenemos en los hospitales, en las unidades hospitalarias, es muy complejo. Entonces, tenemos que trabajar. Definitivamente, sí, Alejandra, es muy importante el que podamos incentivar cada vez más el desarrollo psicosocial y evitar factores de riesgo que puedan llevar
también a que las personas generemos estrés. Por ejemplo, ya tenemos identificado factores de estrés, pero ¿cómo le hacemos para que sean factores menos estresantes? ¿Cómo también, incluso en las organizaciones también se manejan hasta espacios para pausa para la salud o momentos de esparcimiento? Entonces, obviamente ahorita la capacitación presencial no se está realizando, ni se va seguramente a realizar a corto plazo, pero sí generar estrategias en el que las organizaciones podamos trabajar más a favor del desarrollo psicosocial y evitar riesgos como el propio estrés, ¿no? Entonces, definitivo que tenemos que hacer algo muy, muy importante para mejorar las relaciones interpersonales, para mejorar también nuestro clima organizacional y definitivamente el que yo creo que algo que yo quiero también agregar precisamente en sus comentarios es el hecho de que como personas podemos escucharnos, de que como personas también hoy necesitamos también poner mayor atención y como yo les decía hace rato, estar de cuerpo y mente presente. Cuando estemos con alguien, las organizaciones hoy tenemos que estar de cuerpo y mente presente con el factor humano, porque pues ante la nueva realidad, la nueva normalidad hoy nos va a invitar a que la gente pues tiene que estar también en otra circunstancia compleja, con miedo, con retos, ante el transporte, ante todo lo que implica el poder llegar al propio centro de trabajo, quien lo tenga que hacer de esta forma. Entonces las organizaciones tenemos que ser un poco más sensibles en ese sentido, ¿no? Y por supuesto que la norma 035 trata mucho de los temas en este aspecto y que podemos incentivar mucho, sobre todo lo que es la parte del sentido de la pertenencia y mejorar nuestras relaciones interpersonales. Muchas gracias, doctor Villaseñor, por su ponencia. La verdad es que hemos recibido más que preguntas, felicitaciones, todas en el mismo sentido, de que agradecen la temática en los tiempos que estamos viviendo, que usted centralice el tema en el individuo y que potencialice el desarrollo del mismo a través de la atención y de la pronta actitud que las organizaciones debemos de tener, así como también de los liderazgos que están en las mismas. Muchas gracias, doctor, por su participación y no sé si quiera comentar algún punto final antes de cerrar la sesión y comentarios finales, doctor. Muchas gracias, doctor Saldívar. Bueno, pues yo quiero agradecer a todas las personas que el día de hoy permitieron vivir esta experiencia que no solamente es la parte expositiva, sino la parte también reflexiva que hoy hemos realizado. Y yo quiero invitarles a que esto que el día de hoy vimos aquí en esta ponencia, lo compartan con su familia. Compártelo, desarrolla más ese potencial, vamos a autoconocernos más las personas. Es una parte básica que requerimos, sobre todo para salir adelante ante esta pandemia, el que desarrollamos más valores. Entonces, hoy aprovechemos incluso dentro de toda la adversidad. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Y qué sí puedo hacer? Encontrar el potencial. ¿Qué sí puedo hacer? Redescubrirme. Puedo encontrar nuevas alternativas. Puedo encontrar el poder seguir preparándome, el poder seguir estudiando, el poder seguir capacitándome, el poder también desarrollarme en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Entonces ahí es donde yo les quiero invitar que sigamos trabajando en ello. Entonces, comparte esto, compártelo, vuelve a hacer los ejercicios al rato a detalle antes de descansar y visualízate siempre de manera positiva. Eso es muy importante. ¿Cómo podemos combatir todo ese estrés, todo lo que hoy se vive? A través también de ese pensamiento positivo, a través de la autoconfianza. Así que les agradezco mucho por su atención a la amable audiencia y doctor Saldívar, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer pues a las autoridades del Centro de Posgrado del Estado de México por pues ahora sí que estos espacios tan importantes para poder reflexionar. En algún momento dado pudiéramos ya ver alguna otra temática, si así hay el espacio y la oportunidad, ya que pues sin duda trabajar con la parte del ser humano es mucho lo que se puede hacer y bueno, pues sobre todo no nos olvidemos del centro que debe de ser, que es tú mismo y tú misma. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Álvaro José Villaseñor por la ponencia del día de hoy denominada Desarrollo del Potencial Humano ante los Nuevos Retos. Estamos perfectamente seguros, doctor, que esta no será la primera vez que tengamos la posibilidad de escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias.
reiteramos y les recordamos que en esta semana seguiremos con nuestras ponencias. El día de mañana tendremos la siguiente: situación política en México, contexto y visión de futuro, y partida por el maestro Óscar Alberto Cuevas Sánchez. Esta semana tendremos diversas temáticas, así como el día de mañana. El día miércoles tendremos una relacionada con la nueva normalidad en el entorno educativo, que se denomina Problemas del nuevo modelo educativo a distancia, retos y perspectivas, impartida por el doctor Israel Rubalcaba de Alba. Y también esta semana tendremos una ponencia muy especial. Los invitamos a todos, invitamos a que distribuyan el contenido de la oferta de educación continua que tiene el Centro de Posgrados del Estado de México. Y el próximo jueves nos hará el honor de darnos una ponencia el maestro Manelik Castilla Cravioto, que fue en este caso el excomisionado de la Policía Federal en el anterior sexenio. La verdad es de que Manelik no acostumbra mucho a participar en eventos de este tipo, pero agradecemos que lo haga el próximo jueves. Y así, de la misma manera, también quisiéramos informarles que el próximo miércoles también tendremos otra más dentro del ciclo de conferencias que se están dando en el marco de la maestría en corrupción y derechos humanos, alineada con el Sistema Nacional Anticorrupción, sobre todo la temática que puede ser de mucho interés para los alumnos y para los interesados que están en el ámbito de la salud, que se denomina Mala Praxis Médica, vínculo entre la responsabilidad administrativa y la responsabilidad patrimonial del Estado, que se la tendremos a partir de las 8:15. Pues como ustedes se dan cuenta, la oferta académica del Centro de Posgrados del Estado de México no solamente abarca las diversas maestrías y doctorados que tiene, sino también esta sólida estructura de educación continua que hemos aprovechado a través del uso de las tecnologías que nos brinda el día de hoy los procesos de innovación. Agradecemos de antemano la asistencia de todos ustedes, los invitamos y les pedimos que estén pendientes el día de mañana para continuar nuestro ciclo de conferencias. Agradecemos de antemano a Darío, que está en la parte técnica, haciendo que todo esto sea mucho más fácil. Muchas gracias, Darío. Y a nombre del doctor Luis Lauro Calzado Rodríguez, el doctor Juan Bosco Villaseñor Córdoba, rector y vicerrector del Centro de Posgrados del Estado de México, así como el doctor Rafael Castillo Raful, asesor de rectoría. Les agradecemos su atención, el estar pendientes de la oferta académica y de estos procesos de educación continua del Centro de Posgrados del Estado de México. Los saluda Jorge Saldívar Vázquez, director general. Muchas gracias y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Buenas noches.